Ronaldinho, Vinicius Jr., Iker Casillas, Carles Puyol y Luis Figo, 5 leyendas del fútbol mundial, acaban de ser señaladas en una demanda millonaria. La razón, todos promocionaron la estafa piramidal más grande que ha existido, una que dejó a millones de personas en la ruina. Y hay algo más. Hace apenas unas semanas, mientras yo investigaba este caso, la Guardia Civil encontró escondido en un hotel de Tenerife a uno de los hombres más buscados por el FBI del mundo, el cabecilla de todo esto. Es por eso que hoy te voy a contar la historia completa de Omega Pro. Y te voy a explicar exactamente por qué estas leyendas del fútbol que tanto admiramos ahora están en el centro de una demanda millonaria. Porque la respuesta no es tan simple como parece. Todo empezó en 2019. Un grupo liderado por un holandés llamado Robert Belgi y un sueco llamado Andrés Sakash lanzaron una plataforma de inversión en criptomonedas llamada Omega Pro. La promesa: inviertes tu dinero y ellos lo multiplican usando trading automatizado e inteligencia artificial. Tú no haces nada, solo esperas 14 a 16 meses y recibes el 300% de tu inversión. Por ejemplo, si dabas $1000, te prometían $4000 de vuelta, y si invertías $10,000, pues recibías 40,000. Al inicio muy pocas personas entraban, pero después llegó el momento exacto para que Omega Pro explotara. Porque en 2020 el mundo entero estaba encerrado por la pandemia, millones de personas sin trabajo, mirando sus ahorros desaparecer. Y de repente alguien te dice: yo estoy ganando dinero desde mi casa, sin hacer absolutamente nada. Eso era exactamente lo que la gente necesitaba escuchar. Así creció Omega Pro durante 2020 y 2021, de boca en boca, de familiar en familiar, de país en país, y para 2022, ya con miles de inversores y muchísimo dinero entrando cada semana, decidieron dar el siguiente paso: convertirse en algo imposible de ignorar. Pero Omega Pro no creció simplemente por la desesperación de la gente, creció porque construyó algo que ninguna otra estafa en el mundo había hecho antes. Y que Omega Pro lo había hecho muy pero muy bien, un espectáculo de legitimidad, usando a los ídolos del fútbol mundial. En enero de 2022, en Dubai, organizaron la convención global en el Coca-Cola Arena. 7500 personas en el estadio. Y ahí fue cuando Roberto Carlos y Fernando Hierro grabaron videos invitando a la gente a ir. Y cuando llegaron al escenario, salieron con la camiseta de Omega Pro puesta. Y los eventos no pararon ahí, y en mayo de 2022, en Dubai, reunieron a más de 20 leyendas del fútbol para una Legends Cove. Ronaldinho fue el capitán de un equipo, y Luis Figo fue el capitán del otro. 20 leyendas jugando un partido de exhibición donde todos estaban bajo el logo de la estafa. Y todavía hay más. En junio, en Panamá, casi 10,000 inversores se reunieron en una convención gigante. Ahí, la figura estelar fue Vinicius Jr. Sí, el mismo Vinicius, hoy una de las grandes estrellas del Real Madrid, fotografiado con la camiseta de Omega Pro puesta. En noviembre, ya en las Maldivas, la luminaria Scout sumó a Carles Puyol y a Eric Abidal a la lista de nombres conocidos prestando su imagen. Y por si fuera poco, no solamente hicieron eso, sino que proyectaron el logo de Omega Pro en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, y también en el Al Dubai, la noria gigante de la ciudad. Piensa esto un minuto: si ves el logo de algo proyectado en un edificio gigante junto con los ídolos más grandes del fútbol mundial, ¿qué motivos tendrías para dudar? Muy pocas, ¿verdad? Eso fue lo que pasó exactamente, pero ahora te voy a explicar cómo era que funcionaba realmente Omega Pro. Presta mucha atención, porque esta es la parte que te podría proteger en el futuro. Imagínate una manguera de agua. Entra agua por un lado, sale por el otro, pero no hay ningún tanque real almacenando esa agua, solo fluye de una manera a otra. Pues así es que operaba Omega Pro por dentro. Tu dinero no iba a ningún algoritmo de inteligencia artificial, no iba a ningún mercado financiero real, iba directo a pagarle a los inversionistas más antiguos.
y el dinero de los nuevos que entraban después pagaban a los que ya estaban esperando una y otra vez. Eso tiene un nombre y se llama esquema Ponzi. Y, además, tenía una capa extra. Si traías a más gente, ganabas una comisión. Eso es estructura multinivel, doble motor para crecer rápido. Y aquí está el lado que lo cambia todo. En enero de 2020, 2 años antes de los eventos con los futbolistas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España ya había incluido a Omega Pro en su lista oficial de chiringuitos financieros. Es decir, ya lo habían marcado como un posible fraude. Perú, Colombia, Francia, Bélgica, los reguladores de esos países también habían advertido lo mismo. La alerta estaba ahí, pública, pero el marketing con las celebridades fue más fuerte que la advertencia oficial. Pero esta historia no tendría sentido sin casos de personas reales. Y aquí es donde la historia deja de ser una historia de números para ser una historia de personas reales. Una mujer española que pidió mantener su nombre en privado contó que vio a los futbolistas hablando bien de Omega Pro, y eso fue suficiente para que confiara. Ella dijo: ver a los futbolistas me hizo confiar y terminé perdiendo todos mis ahorros. Otro caso es de Manuel, de 31 años, de un pueblo cercano a Soria. Contó que ver a los futbolistas respaldando esta marca en publicidad, en redes, en la cobertura de los eventos, terminó por convencerlo. Llegó a pedir un crédito de 15.000 euros para invertir más y lamentablemente lo perdió todo. Y eso no es todo. En Colombia, en un solo municipio cercano a Medellín, se calcula que la estafa alcanzó a 4.000 personas en una localidad de apenas 40.000 habitantes. Para que te des una idea de la magnitud de este evento, es 1 de cada 10 personas del pueblo, incluidos niños, ancianos, mujeres, todo el pueblo. Y aquí va la pregunta que realmente importa: ¿por qué tanta gente preparada pudo caer en esta estafa? Bueno, te lo voy a explicar en un ejemplo. Piensa en un partido de fútbol, cuando todo el estadio se pone de pie a aplaudir una jugada. ¿Acaso tú te quedarías sentado? La mayoría no. La mayoría se para, y sé que tú también te pararías. No porque hayas analizado si la jugada fue realmente buena, sino porque todos a tu alrededor lo están haciendo. Eso se llama prueba social, y es uno de los mecanismos más poderosos de la mente humana. Cuando vemos que alguien que admiramos, un futbolista, un ídolo, respalda algo, nuestro cerebro apaga el pensamiento crítico y enciende la confianza automática. Omega Pro lo construyó capa sobre capa. Primero el vecino que ya había invertido, luego los eventos de lujo, luego los futbolistas en el escenario, luego el logo en edificios más altos del mundo. Cada capa hacía más difícil dudar de Omega Pro. Sin embargo, nada es para siempre, y en noviembre de 2022 todo se vino abajo. Los retiros empezaron a fallar. Primero dijeron que era un problema técnico, luego silencio total. La plataforma dejó de funcionar y millones de personas en decenas de países se desesperaron con sus cuentas congeladas para siempre. Y es por eso que las autoridades empezaron la cacería de inmediato. En el verano de 2024, 2 de los fundadores, el holandés Robert Belgi y el sueco Andrés Sakash, fueron arrestados en Estambul. Ambos siguen en prisión, pero el resto de los fundadores de Omega Pro seguían prófugos en paraderos desconocidos. Y en julio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos contra los principales responsables, acusándolos de fraude electrónico y lavado de dinero. Podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel, pues la cifra que se maneja en la investigación oficial es de 650 millones de dólares. Pero ahí no queda todo, pues la Asociación de Víctimas en Europa y Latinoamérica calculan que el daño real podría superar los 3.000 millones de euros, contando todo lo que nunca llegó a denunciarse formalmente. Y aquí volvemos a las preguntas del inicio: ¿por qué demandan a los futbolistas? Un abogado que representa a cientos de víctimas, llamado Lars Olofsson, lo dijo de forma directa: todos los jugadores de fútbol que hayan sido vistos en actos de Omega Pro serán demandados. Pero hay algo importante:
pues la mayoría de estos futbolistas probablemente no sabían que era una estafa. Fueron contratados, muchos a través del propio gobierno de Dubái, para aparecer en eventos como cualquier patrocinio normal. Pero la teoría legal detrás de la demanda no dice que sean cómplices, dicen que fueron negligentes, que promocionaron un producto financiero de alto riesgo sin verificar si era legítimo, a pesar de que ya existían alertas oficiales desde 2020. Entonces, ¿qué aprendemos de este caso? Yo investigué este caso durante varios días y lo que se me quedó en la memoria no es la cifra de 650 millones de dólares, fue leer las historias de las personas que cayeron en esto. Y la pregunta que te dejo ahora es otra. ¿Acaso hubieras dudado si hubieras visto a Ronaldinho subiendo al escenario? Escríbelo abajo en los comentarios, y si conoces a alguien que haya caído en esta trágica historia, también coméntalo para poder conocer su historia y que todas las personas puedan saber y entender que esto no es un simple juego.